Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 9 del mes 12 del año 2025, perdón. Estamos en el martes. En nuestra comunidad los martes lo hemos apartado para el ayuno congregacional. Y es el ayuno que hacemos, una dieta mental en la cual meditamos sobre la porción que estamos experimentando, ejercitando, viviendo y estudiando en el transcurso de la semana. Este es el ayuno del Hanukkah, la fiesta de la dedicación, o la fiesta de los milagros. Entonces tenemos allí una mente abierta a los milagros, y por eso primero le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita y por saber que tenemos vida y que somos vida y que no nos falta nada. Por eso sabemos que los milagros son una manifestación del amor, y si Hanukkah es el tiempo de milagro, pues debe ser el tiempo del amor. Y cada vez que elegimos no reaccionar desde nuestras heridas, desde nuestro pasado traumático, sino desde el amor, ya se inició el milagro. Un milagro no es por algo que sucede afuera, es por algo que sucede dentro de cada uno de nosotros. Por eso hoy tenemos un especial de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Una de las conmemoraciones y celebraciones más tergiversadas, mal interpretadas y de mayor poder que nosotros podamos disfrutar, porque solo se realiza cuando el templo está restaurado. Y por eso un templo en ruinas es una fuente de problemas y un templo restaurado es una fuente de poder. Ese templo es como nuestro cuerpo, que genera la conexión entre lo físico y lo no físico, entre lo material y lo espiritual, entre el cielo y la tierra. Por eso no cambia absolutamente nada afuera si no lo cambiamos adentro. O sea que el milagro sucede dentro de ti. Hanukkah, milagros, cuando unos pocos vencieron a muchos, cuando se multiplicó el aceite, cuando después de tantas señales adversas en el mundo exterior, se pudo encontrar el origen y el para qué, no el por qué, de los insultos, las persecuciones, las muertes, las devastaciones, están apareciendo en nuestras vidas como aparecieron en la vida de la época de los orígenes de la celebración del Hanukkah con los macabeos. Por eso el éxito en las batallas no sucede por la cantidad de soldados que se tienen, es por la voluntad del Todopoderoso. Y la voluntad de Él es que cuando te conectas con Él, Él pelea por ti. Y por eso aparecen estas batallas milagrosas que libramos con nosotros mismos y luego en el mundo exterior. Hanukkah literalmente quiere decir dedicación, o sea que no es algo folclórico ni religioso. Eso fue lo que se sustituyó y después lo llamaron como la Navidad, porque realmente sí es ese nacimiento de nuevo, ¿no? Porque no son las luces ni el aceite multiplicado en la época del Hanukkah, no es hacerlo divertido, comprar regalos para seguir con la tradición, no es algo folclórico, es no hay en la celebración más no hay una celebración más sofisticada que la fiesta de la dedicación, y por eso solamente se logra haciéndolo de la manera correcta, y es cuando se atrae la luz de la conciencia divina, cuando somos conscientes, cuando se atrae esa luz sobrenatural a lo natural durante estos 8 días. Entonces tenemos una oportunidad de vencer al ángel de la muerte, de vencer la sensación de que no puedes, de vencer la sensación de que somos limitados, sin darnos cuenta que somos ilimitados, conforme a quien nos creó, a su imagen y a su semejanza. Por eso es una conexión diaria durante 8 días. Y Sof Hanukkah, o esto es Hanukkah, es como un transformador cósmico. Es como preparar la vasija para que retenga la luz,
o traer vasijas de luz. Eso se conoce como biná, como lo sobrenatural, como biná de Malhut, como el cielo en la tierra, como lo sobrenatural en lo natural. Y por eso, pues esa conexión con la conciencia divina o con el Espíritu Sagrado o con la llenura de Espíritu, o con biná, o cambio de conciencia, o cambio de percepción, es como cómo vives ese Malhut o ese reino, que es un cambio de conducta. Por eso, un cambio de conciencia, y luego en la acción física es un cambio de conducta, un cambio en el interior y un cambio en el exterior. Y por eso es que se requiere la conexión. Y estamos en la porción semanal donde aparece el nombre de Yosef o José, Yosef Tzaddik, José justo, Yosef, el que establece la conexión con el reino de los cielos y abre los graneros y salva el mundo de la hambruna. Por eso se conoce como el Salvador del mundo. Y allí aparece un control emocional, mental y energético de las relaciones sexuales, del dinero y del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra realidad? Y por eso vienen los sueños de José y el celo, esto por la verdad, esa túnica de colores, y el cómo es vendido a este mundo físico, y entonces cómo podemos nosotros establecer la vida de José en nuestras vidas, o la vida de Joseph, en esa conexión con el mundo del infinito. Para estar conectados hay que reparar todo el cableado, y luego sí conectarnos de la fuente energética para que haya luz en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, para cambiar esa resistencia que no nos permite ser lo que realmente somos, y celebrar ese milagro, que es el cambio interior, esa dedicación, ese Hanukkah, en hebreo la palabra Hanukkah es dedicación, y para aquellas personas que dicen, bueno, eso es una fiesta folclórica, sí, para ellos es realmente eso, pero para los evangelios aparece en el capítulo 10 del libro de Juan, que se celebraban las fiestas de la dedicación, y eso estaba por el pórtico de Salomón. Y la pregunta es, ¿qué hacía Yeshua en una celebración si supuestamente es pagana? Entonces, donde se comprometieron a llevar regalos, a compartirse las mejores comidas, a ponerse el mejor vestido, simple y llanamente por saber, entender que el templo está restaurado. Y entonces, ¿cuáles fueron los regalos del Mesías? Esos dones del Espíritu que hoy de pronto, en lugar de ponerlos en práctica por este tiempo, pues nos dedicamos más a la celebración del mundo exterior y a las luces externas que al encender la luz del ser interior. O sea que aceptar la realidad no es resistir, es redirigir y elegir ese deseo, que tampoco es restringirse. Es la derrota, sucede cuando uno corrige. Por eso la palabra corrección en hebreo es, la palabra para vencer en hebreo es yakol, y significa corregir. Por eso dice el libro de Revelaciones que a los que vencieren le darán la corona de la vida. Entonces, si corregimos, vencemos. Y por eso, pues, viene aquí esta reflexión. José o Joseph, que es el que establece la conexión, que es un soñador, entonces nos muestra cómo la vida es un espejo y no una pared. En todos los sucesos acontecidos, en las persecuciones, en las cárceles, en la venta como esclavo, en la desaparición y tenido como muerto, pareciera que fueran golpes que nos da la vida, pero realmente es un espejo. Cuando somos vendidos al mundo, cuando no aparecen deudas impagables, enfermedades incurables, cuando los seres queridos nos dan la espalda por cualquier quizás pensamiento, sentimiento no reparado, entonces
allí es cuando no enseñamos a pedir, enseñamos a asumir la responsabilidad en cada situación. O sea que ya no se piensa en ese final. Ahora no solamente se piensa en el final feliz, sino que se siente. Y es allí donde viene el misterio, el milagro, ese sentimiento de tenerlo aunque no lo tenga. Por eso no imagine como un sueño, sino que vívelo como un recuerdo. Y es allí donde se vuelven valiosos los sueños, porque son formas de recordar lo que hay que corregir o lo que hay que motivar. Entonces la gran diferencia entre quien manifiesta y quien sueña es la permanencia en el estado. Por eso quien permanece recibe, y quien habita en esa permanencia crea. Por eso el que habita bajo la sombra del Altísimo son textos del Salmo 91 que todos los días de Hanukkah recordamos, como el Salmo también 118, que es precisamente los salmos o los escritos que están en contra de la idolatría. Y por eso en esta dieta mental, en este ayuno congregacional, pues vamos a mirar la historia que provocó la celebración del Hanukkah, contada en la carta de los Macabeos, que no la vas a encontrar en cualquier Biblia tradicional, la vas a encontrar en una Biblia hebrea, obviamente porque la historia de los hebreos, o en una Biblia que tenga todos los evangelios considerados apócrifos. Entonces allí vemos nosotros esa historia. El milagro es el cambio en el ser interior, y por eso un ayuno es una herramienta que nos lleva a generar el cambio. Y cuando el mundo cambia, no es porque llegó algo, es porque tú cambiaste. O sea, quien ya está en el resultado no corre ni suplica por ese resultado, solo lo encarna, lo siente y siente que ya lo tiene. Porque quien posee no pregunta, quien posee y sabe que tiene las cosas solamente agradece. Y por eso hoy le damos gracias por permitirnos experimentar este tiempo de milagros. El mayor de los milagros es un cambio de percepción de lo que eres tú mismo. Y por eso un deseo no es una petición, es el nacimiento, y un nacimiento no se discute, simplemente se recibe. Y es por eso que quedó tan fácil cambiar Hanukkah por Navidad. La dedicación de la restauración del templo por una celebración egipcia y griega que tenían los romanos. Entonces ahora hubo un sincretismo, pero pues precisamente nos inspira a llevarlo allá, a la sustancia que originó todas estas cosas, como un sueño. Y por eso en ese sueño puedes observar que la mesa está servida, quizá con todo lo de la celebración pagana. Por eso uno de los acontecimientos que nos narra el libro de primera y segunda de Macabeos es que algunos judíos se hicieron quemar en pailas de aceite simplemente por negarse a comérselo. ¿Qué tan fácil es cambiar la dieta? Pero como no estamos luchando por el cambio de una dieta biológica o física, sino por una dieta mental, es por la energía que es empática a la naturaleza del animal. Y es por eso que se prohíbe ese tipo de comidas para las personas que quieren adorar, porque trae una energía que es compatible con el mundo bajo. Entonces no se trata de echarle la culpa al animalito, o al que me gusta o no me gusta, o el que me lo como o no me lo como. Se trata de entender qué es lo que está en la sustancia de la prohibición de comer alimentos no actos, para poder estar acto. Y cuando estoy acto o preparado, o lo que se llama puro, pues aparece la restauración del templo. Así como un jardinero no espera la primavera, sino que la genera, pues también generamos momentos de alegría, de felicidad y de gozo para darle espacio al milagro.
Porque la prisión no es falta de recursos, la escasez, la falta del éxito es como una cárcel. Y no es falta de recursos ni de oportunidades. Esa cárcel es por comer el cerdo espiritual, el no puedo, el no tengo, el no hay. Cuando tomo eso como alimento para mi alma, pues mi alma queda presa de los deseos del cuerpo. Y ese es en sí la esencia de la celebración de la fiesta de la dedicación o la fiesta del Hanukkah. Y por eso se siente esa alegría, ese gozo, y todo el año dice, bueno, nos reunimos para Navidad, y viajan de una nación a otra y la familia busca reunirse. Qué lindo que eso suceda, pero mejor que entendamos el por qué el alma anhela el reunirse con la familia, y no necesariamente con la familia de abajo, sino con la familia de arriba. Por eso en la imaginación no es una fantasía, es como la arquitectura, como el diseño. Entonces, ¿qué tú te imaginas que es Hanukkah si nunca te han explicado de qué se trata? Pues te imaginas cualquier cosa, pero cuando te lo explican ya hay un diseño como de un arquitecto, y entonces ese mundo exterior no es creador. Ese mundo exterior es una consecuencia de tu mundo interior. Por eso el imaginar solamente el final, y allí no preguntas ni cómo ni cuándo, sino que vive como quien ya lo ha recibido. Eso se le llama milagro, el nex. Y allí viene luz, o reparación, o restauración. Por eso el tiempo, allí en esa instancia, se vuelve un servidor, no un dueño. Por eso el oro no está en la mina, allá en la tierra, como el minero busca meterse a las entrañas de la tierra para extraer el oro. El verdadero oro está en la mente, y quien mueve lo interno, mueve el mundo sin mover un dedo. Por eso unos pocos vencieron a muchos. Y parece una historia como similar a la que estamos viviendo. Por eso dice que bienaventurados los que nos persiguen por causa de la justicia, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Cuando te acusan injustamente, ese acusador se desvanece cuando tú permaneces en la justicia y seguro de quien te protege. Por eso no te preocupes cuando te acusen de cosas que no has hecho. Preocúpate por darle gracias al Eterno, porque estás dando estos señales de que eres un justo. Y es allí donde el sueño, es que no existen sueños inalcanzables, existen deseos no asumidos. Entonces, cuando uno desea algo y no siente que lo tiene, pues se queda en un sueño ilusorio. Pero cuando uno sueña con ese algo, que lo tiene, que lo toca, que lo acaricia, que lo disfruta, y que el entorno también lo disfruta, cuando el familiar lo ves en tu imaginario mental que se ríe de la felicidad porque lograste ese propósito, eso que deseabas, antes de que eso suceda, ahí estás siendo un arquitecto de milagros, porque aparece la manifestación creadora del amor. Y por eso, pues así como en el árbol de la vida, en ese árbol el deseo viene a ser como una semilla. Y vamos a cómo construimos nosotros nuestra propia vida para establecer una dedicación a esa, cómo vives, a ese reino, a ese malhut, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Reino, malhut, poder, una destreza, un arte, y la gloria es cuando algo se convierte en lo que realmente es. Pero entonces, si hay un árbol, la semilla de ese árbol viene a ser el deseo, y la aceptación de ese deseo cumplido viene a ser como la raíz. Y por eso, si no es la raíz la que sustenta el árbol, no son las ramas, es la raíz la que sustenta las ramas. Y por eso hay que ir a la raíz, la aceptación de ese deseo cumplido.
Cuando aunque no tengas dinero, aunque no tengas poder, aunque el mundo exterior te diga que no, tú dentro estás diciendo que ya lo tienes. Allí sembraste la semilla del árbol. Ese deseo ya cumplido es la semilla que empezó a echar raíces. O sea que la aceptación es como la raíz. Si el deseo es la semilla, la aceptación es la raíz, la constancia es el crecimiento. Si es que eres constante en la oración, en la conexión, ese árbol crece, pero requiere agua. Esa agua es la emoción, la energía que tú le pones en movimiento. O sea que cuando tú le pones energía negativa, le estás quitando el agua. Cuando tú le pones energía positiva, le estás dando agua. Y la manifestación son los frutos. Cuando eso se manifiesta, cuando eso que sientes, ya lo tocas, lo puedes palpar, esos son los frutos. Ah, pero el fruto nace del amor. Y el amor es como la flor. Cuando si le arrancamos la flor, no va a tener fruto. Y es por eso que se entiende cómo funciona todo este tiempo, que nos distraen con celebraciones, con eventos, con comidas especiales, con festejos, borracheras, obviamente con la comida emblemática para la celebración del paganismo, que es el cerdo. Entonces, el marranito que había comprado desde noviembre para engordar tiene las patas bien amarradas y vamos todos a celebrar. Esa es una manera de celebrar. Esa es la manera contraria a la celebración del Hanukkah, que es precisamente el saber que ya lo que habían convertido el sitio de oración, el templo de oración en Jerusalén, que lo habían convertido en bacanales, en prostíbulos, y que en la forma del templo exterior estaba intacta, pero en el interior estaban celebrando orgías, bacanales y festividades totalmente conectadas con el mundo bajo. Entonces viene el celo de los macabeos. Eso es lo que cuenta la historia del libro de Primera y Segunda de Hanukkah. Y se oponen contra todo esto y atraviesan con una espada, con el celo por el poder, y vuelven y restauran todo eso. Por eso se llama la dedicación. Y eso sucedió un 25 de Kislev, que en ocasiones también sucede como el 25 de diciembre, que no es algo mágico ni algo espurio, es entender que en el solsticio de invierno sucede en la constelación de Virgo un alineamiento astral, que es un momento especial para alinearnos y alinear nuestras vidas en el interior con el exterior y poder programar todo el año. Por eso hay tanta distracción, para que hagas lo que no hay que hacer y no hagas lo que hay que hacer. Y por eso hoy advertir y estar advertidos antes de que suceda. El 14 de diciembre empieza el 25 de Hanukkah, el 25 de Kislev en este año. O sea que el tiempo es solo la distancia entre lo visible y lo invisible, y si ya no tiene forma, no temas, porque si ya tiene la forma, ya es tuyo. O sea que si tu templo interior ya está restaurado, ya tienes tu milagro. Ahora ese deseo, siente que ya lo tienes. Y por eso es muy importante la dieta mental, porque un templo no hecho de mano de hombre, como dice por ahí el libro de los Hechos, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces esos geburot, esos hechos, pues los podemos entender por ahí en el libro de Hechos 17, 24 y 25. O sea que construir el templo como un edificio, como construir tu vida, como construir mi vida, donde los pensamientos son los ladrillos y los sentimientos son las emociones y las creencias son las columnas. Por eso cuando el templo no tiene columnas sólidas, se derriba. Y esa columna central de nuestra fe es saber que eso que deseamos ya está. Porque Yeshua dijo, consumado es, hecho está.
Y por eso cuando uno construye dentro la casa, entonces se refleja afuera. Lo de afuera es un reflejo de lo que construyes dentro. Y es por eso que viene aquí, según el libro de los Macabeos, donde se origina la fiesta del Hanukkah, que después hicieron un sincretismo con la celebración al nacimiento del sol, y los adoradores del sol que venían de Egipto y que influenciaron la cultura greco-romana. Entonces hicieron un sincretismo y aparece por eso hoy las creencias judeo-cristianas, o son judíos o son cristianos. Así no puede haber mezcla en una sola cosa. Bueno, si el Mashiach, ya no el Cristo, sino el Mashiach, que cumple toda la Torah, pues ya no es judeo-cristiana, es un adorador. Es una sola cosa, porque el Elohim no son dos, es uno. Entonces ese mundo dual pues es empático a este tipo de celebraciones de verdades con mentiras. Entonces ahora podemos celebrar como una Navidad cósmica, porque nos conectamos desde el interior hacia el exterior y podemos visualizar que los cielos cuentan su gloria, porque vemos ese alineamiento astral de una virgen que concibe y ya no vemos un pesebre con una virgen, con un niño, sino la concepción mental de lo que realmente eres. Y allí nace la salvación, en tu mente, en la conciencia elevada. Para lograr eso, el Eterno nos dio su instrucción. Bueno, pues para que no lo logremos, según la historia, Antíoco Epifanes prohibió esos 5 decretos que hasta el día de hoy tienen repercusión en nuestra cultura. Prohibió el estudio de la Torá. Por eso oye a grandes predicadores decir que bueno, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento quitaron la ley, la instrucción del Señor, el pensamiento del Creador, el misterio de la creación. Y ahora pusieron para ponerle lo que le venga en gana. Entonces prohibieron el Shabbat, porque el Shabbat nos lleva a reposar en nosotros mismos. Prohibieron el día de reposo. Entonces quitaron la Torah, por eso aparece Tor quemada, o sea, Torah quemada. Bueno, y lo canonizaron. Entonces, prohibieron el estudio del pensamiento del Creador, de la manera de cómo fuimos creados, para que no te des cuenta, para que no tengas el mapa, para que no sepas que eres vida y pienses que voy a morir y vendas tu primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú. Prohibieron el estudio de la Torah, prohibieron el Shabbat, prohibieron la circuncisión. Entonces no estamos hablando de un rito externo. Prohibieron que en ese ritual externo tú puedas entender que viene de lo interior y que es un corte que se le hace a los pensamientos negativos para que afloren los pensamientos positivos. Es la circuncisión de la mente y del corazón, que cuando se alinea, entonces pues la fe sin obra es muerta. Viene la circuncisión en el mundo físico. La cuarta cosa que prohibieron fue decir que las leyes no son sagradas, que simplemente son ideas y que son creencias, sin comprobar que son caminos de elevación. Y lo último, lo quinto es, prohibieron el calendario hebreo, y por eso al mes 12 le llaman 10. Por eso usted oye decir que es diciembre el mes 12. Pues no tiene coherencia el nombrarle al último mes del año, que es el 12avo, nombrarle décimo, como el 11avo nombrarle 9, y como el 10º nombrarle 8, octubre, noviembre y diciembre. Entonces vemos allí la prohibición de contar realmente el tiempo como se debe contar. Entonces estas 5 cosas: prohibieron Torah, prohibieron el Shabbat, prohibieron la circuncisión, enseñaron que los mandamientos no son sagrados, o sea, no son conexión entre lo físico y lo espiritual, y prohibieron el calendario. Entonces, lo primero que el Eterno hace cuando saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, del estrechez, es darle un nuevo calendario. Dice, este es el mes de Nisan, es como la primavera. Por eso dijimos que un jardinero no espera la primavera. Un verdadero jardinero del Edén crea la primavera y se siente como en primavera. Siente la alegría de todo, que todo florece, y cuida la flor, porque allí está el fruto. El que arranca la flor no va a tener fruto. Bueno, la flor es el sentimiento de que eso que deseas ya lo tienes. Entonces,
Bueno, lo llevamos a la práctica porque como estamos en el ayuno congregacional y estamos despertando la conciencia de lo que es la verdadera, podríamos llamarle Navidad cósmica, el Hanukkah, la dedicación. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Según los registros que hoy tenemos, obviamente, cuando escudriñan las escrituras y vas a una Biblia hebrea, encuentras primero y segundo de Macabeos, o una Biblia de la religión tradicional, pues no saben que no la estudian, pues ahí los tienen, no hay ningún problema. Pero entonces vas y buscas lo que dice, qué hicieron los Macabeos, Judas, Matatías y todos los Macabeos, que eran sacerdotes levitas y que se opusieron, no eran guerreros, no eran expertos en guerra, pero ganaron las batallas. ¿Y cómo yo puedo ganar las batallas convencionales desde lo espiritual? ¿Cómo con unos pocos inexpertos pudieron vencer a muchos preparados para destrucción, como hoy podemos ver portaaviones y qué sé yo, esa tecnología militar amenazando a alguien que como con una ametralladora quiere matar un zancudo? Entonces, bueno, el ataque del ejército asirio, cuando determinaron imponer so pena de muerte, primero, que todo el que estudiaba la Torá, pues ya era elegido para la Inquisición, que todo el que guardara el Shabbat también, y que todo el que hiciera el ritual de la circuncisión también, y todo el que considerara las leyes y los mandamientos como sagrados también, y que todo el que usara el calendario hebreo también, que había que matarlos. O sea, como vemos hoy el nazismo y el fascismo, que en lugar de amar al prójimo, en lugar de no hacer excepción de personas, nos dicen que es la supremacía de tal o cual raza. Y entonces eso se transfiere en pensamientos totalmente alineados con este tipo de paganismo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué les dio resultado? Porque si yo me doy cuenta de lo que ellos hicieron, yo también lo puedo hacer. A los macabeos, para poder enfrentar unos pocos inexpertos a un gran ejército experto y con armas letales y poderosas. Y según Primera de Macabeos, en el capítulo 3, allí lo puede leer, pero cuando vemos por allá en el verso 40, 45, 46, entonces se reunieron en cierto lugar llamado Maspa, y una vez reunidos, fueron a Maspa frente a Jerusalén, porque tiempos atrás habían habido en Maspa un lugar de oración para Israel. O sea, se reunieron para orar. Ok, esa es una señal. Primera de Macabeos, capítulo 3, verso 47. Y ayunaron aquel día. Bueno, entonces no fue que hicieron una huelga de hambre. Hicieron una dieta mental para operar en la circuncisión de la mente y del corazón. Y se vistieron de ropas ásperas y esparcieron cenizas sobre sus cabezas y rasgaron sus vestiduras. Esa acción en el mundo exterior es una acción en el mundo interior. Quitar lo que no es para poder poner lo que es, vaciarme de lo que no soy para que aflore lo que realmente soy. Y desenrollaron el libro de la Torá, o sea, todo lo contrario de lo que hace el esclavizador, para buscar en él lo que los paganos consultaban a las imágenes de sus ídolos. O sea, como decir, hoy yo puedo buscar el Salmo 118 cuando nos dice que tienen pies y no caminan, tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Refiriéndose a depender de las cosas externas y no de lo que hago en el ser interior. Trajeron las vestiduras sacerdotales, las primicias y los diezmos se hicieron comparecer a los nazareos que habían cumplido el tiempo de su voto. ¿Qué es eso? No es que le traigan la plata al líder, no. Ponerse las vestiduras sacerdotales es ponerse las vestiduras de gloria.
Y allí operas como primogénito porque se guardan los 10 mandamientos. Entonces en la acción física, así como la circuncisión, así como lo demás, entonces ese sacerdote se viste en el sacerdocio de Melquisedec se viste de vestiduras de gloria y nace como primogénito, como primero, como prioritario, conectarse con el Eterno a través de sus 10 mandamientos. E hicieron comparecer, los nazareos son las personas que habían hecho voto de abstenerse de ciertas cosas para agradar al Todopoderoso. Y entonces levantaron sus clamores al cielo diciendo, ¿qué haremos con estos? ¿Y a dónde los llevaremos? Y tu lugar en santo está profanado y destruido, y tus sacerdotes en duelo y humillación. Y ahí están todos los paganos coaligando contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. Esa es la oración que estaban haciendo en ese tiempo. ¿Y cómo podremos resistir frente a ellos si no acudes en nuestro auxilio? Mira la oración. Entonces, estaban vibrando en una frecuencia. Ahora el Eterno hace que se suban su nivel de frecuencia. Esa frecuencia de esperanza, de certeza, de seguridad y de confianza es lo que representa el sonido del shofar. Y por eso, Primera de Macabeos 3:54, que es donde vamos leyendo, hicieron sonar las trompetas y prorrumpieron en grandes gritos. Sonar las trompetas no es que llegó una banda o llegó el partido del deporte que le agrada, entonces hizo eso. No, es hacer tañir el shofar. Y por eso, ese sonido del shofar, que se llama en el hebreo Yobel, eso que escuchamos en cada mañana, que a algunos de pronto no les agrada, pero es llamando esa frecuencia a vibrar en niveles elevados, ese sonido que estás escuchando, cuando se escucha, en hebreo se le llama Yobel, y Yobel significa jubileo. Cuando tú te sientes jubilado y que tu pensión te alcanza para todo, porque estás lleno de riquezas, porque tienes el poder creativo. Ahora no necesitas ganarte el pan con el sudor de la frente, sino con el poder de la palabra creativa. Entonces vibro en esa frecuencia que hacen que los muros de Jericó, que los muros que habíamos construido nosotros mismos, que no nos permitían entender, comprender y disfrutar lo que realmente somos, se caigan. Entonces todas estas alegorías nos permiten ejercitar en el tiempo del ayuno lo que ellos hicieron, ellos llamamos la historia de los macabeos, y lo que nosotros podemos hacer hoy. Es que la verdad es lo que prevalece en el tiempo. La verdad no es que hoy mi casa, mi carro, no, ese carro no era antes, entonces no es verdad. Es pasajero, te sirve en este momento, y qué bueno que sea el mejor, pero no es verdad. O sea que si te entregas la vida a eso que es pasajero, estás destruyendo el templo, porque la verdad es lo que era, lo que es y lo que será, lo que prevalece en el tiempo, y lo que prevalece en el tiempo es la palabra, es el poder creativo. Y si lo recuperas, ya circuncidaste tu mente y ya abriste el rollo, como dijo Yeshua, en un Shabbat, ahí se cumple en Yeshua lo que obviamente este mundo te quiere quitar. Dice que era Shabbat y que fue a la sinagoga y abriendo el rollo, le correspondió leer la porción del rollo del profeta Isaías en el capítulo 61. Y entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué estaba impidiendo el éxito? Es que el corazón no estaba sano. Al que no era libre de los resentimientos y de los rencores, el que no había soltado lo que tenía que soltar. Entonces el templo, en lugar de ser templo del Creador, estaba como sepulcro blanqueado, lleno de inmundicia, de odios, de resentimientos, de rencor. Entonces por eso el mundo antagónico de esta tridimensión del mundo físico siempre va a ser dual: amor y odio, amor y miedo, pobreza y abundancia, enfermedad y salud,
ahora nos circuncidamos y nos quedamos con uno, con el amor, con la abundancia, con la felicidad, con la alegría. Bueno, entonces allí entramos en el Shabbat y abrimos el rollo. Eso se llama patá, en hebreo quiere decir interpretar. ¿Cómo interpretamos la Navidad para encontrar realmente el alma del nacimiento de nuevo en la celebración de la restauración del altar para que sucedan los milagros? Ese es el propósito. Y es por eso que se le dan allí, después de esa celebración, se acordaron para esta época darse en regalos, repartirse las mejores comidas, pintar la casa, arreglar todo en el mundo exterior porque ya está solucionado en el mundo interior. Hoy se hace lo contrario. Se arregla y se pinta la casa y todo eso está bien. Y se ponen muchísimas luces, sobre todo acá en Latinoamérica, en el mundo exterior, pero con las mismas tinieblas del mundo interior. Y es por eso que en lugar de celebrar, pues empiezan a lamentar. El que no vino, el que sí vino, todos estamos unidos en un solo nombre, en un solo templo, que es el templo del amor, y el nombre de nuestro Salvador, Yeshua, la salvación del oído, la salvación de Dios. Entonces por eso nace en nosotros la salvación, no un niño en un pesebre. Nace en nosotros ese poder creativo y el sentimiento de que eso que deseas ya lo tienes. Bueno, empezamos esa dieta mental, que te sostengas en ese sentimiento y que te limites a dar gracias, porque eso que deseas ya lo tienes. Eso que deseas ya lo tienes. A eso se le llama milagro. Bokerto, buena mañana. Leitradot, nos vemos luego.